Hola, bienvenidos. Mi nombre es Laura Huerta y vamos a ver qué información nos dan las herencias familiares. Vamos a tomar como ejemplo, como si en nuestra herencia del árbol familiar, nuestra familia nos regalara un pequeño cofre. En este pequeño cofre nosotros podemos tener pues mil cosas. La duda, la pregunta sería, ¿qué hay en ti que te da como herencia tu linaje familiar? ¿Qué es lo que te da como herencia tu árbol familiar? Entonces aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Nos pueden dar miel? Porque son cosas hermosas, el oro, las cosas positivas que aprendemos de ellos. Si nos gusta, que puede ser un color bonito de ojos, que tenemos una buena estatura, que tenemos una complexión donde nos mantenemos saludables, una complexión que no tiene tendencia a subir de peso o por lo contrario, puede ser que tengamos algo en la herencia familiar que pudiéramos llamarlo como la hiel. Esa hiel que pudiera ser herencias de enfermedades, quizás alguna formación o quizás diabetes, tenemos más propensión a enfermedades cardíacas, no sé. Entonces aquí, ¿qué es importante? Nosotros cuando recibimos ese cofre de los regalos del linaje familiar, podemos tomar y decidir qué es lo que queremos. Hay situaciones que a lo mejor tenemos guardadas en el inconsciente y que decimos, no, no quiero esto, pero sí quiero lo bonito, lo positivo, lo agradable que me deja mi linaje familiar. Entonces es muy importante que aprendamos a distinguirlo, que aprendamos a tener esta conciencia de decir, elijo, sería como la palabra clave, elijo tomar esto y elijo no tomar esto. Pudiéramos hacernos la pregunta de ¿para qué indagar en el árbol familiar? Muchas de las veces se empieza a indagar en el árbol familiar cuando empezamos a tener algún conflicto, cuando empieza a haber algún sufrimiento que rebasa nuestros límites o que tenemos bloqueos en alguna situación que se nos repite. Pudiera ser tengo mala relación con el dinero o somos personas sumamente iracundas o repetimos el patrón de que puede haber eh, madre soltera fue la abuela porque posiblemente enviudó, pero después la hija eh, es madre soltera porque no se casó, porque le engañó la persona y después la nieta ya no quiere tener hijos o dice que no necesita a los hombres para tener hijos y decide adoptar o decide hacer inseminación artificial porque para ella no es importante o no considera que debe tener un padre, perdón, su hijo. Entonces ahí pudiéramos encontrar un conflicto, un bloqueo, que pudiera ser de mil cosas, ¿no? Pudiera ser también que tenemos algo que a determinada edad se activa algún problema, ¿sí? Todo está muy bien, pero a determinada edad empiezo a sentir algún rechazo o algún miedo que les vaya a suceder algo a alguno de mis hijos o algún familiar o que me vaya a suceder algo a mí a determinada edad. ¿Qué es importante? Todos estos miedos están marcados o guardados en el inconsciente y entonces pues no es algo que nosotros lo podamos percibir a simple vista. Entonces tenemos que entrar un poquito o indagar en ese inconsciente para sacar toda esa información y hacerla consciente y de ahí actuar sobre lo que necesitamos cambiar para ya no repetir esa historia. ¿Sí? Que es importante hacer un trabajo personal. Muchas de las veces creemos que es la historia de la familia la que se tiene que sanar, solo que toda esa información que nos llega a nosotros es porque nosotros necesitamos esa información para nuestra evolución y trascendencia. Aquí, ¿qué es importante? Que yo debo de elegir, yo debo de decidir qué es lo que quiero, debo de entender que quizás hubo cosas que no fueron agradables en mi linaje familiar, pero que yo lo puedo cambiar desde la mirada que voy teniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia que tenemos que
desarrollar nuestros aprendizajes. Y entonces no vale que yo diga, ay, es que al abuelo le pasó y por su culpa ahora estoy sufriendo esto. No, es decir, el abuelo lo vivió, lo sufrió desde la honra, desde el agradecimiento y desde el respeto, dejo su historia. Y entonces yo, estando en este momento presente, elijo cambiar y hacer lo que sea necesario para que mi vida sea diferente. La información del árbol familiar me va a dar una guía para cambiar cosas o situaciones que yo vengo a trabajar en mi trascendencia. Vamos a ver aquí en esta imagen qué podemos percibir. Yo sé que quizás a simple vista podemos ver la imagen de una mujer. Esta es su cabello, este es como si fuera un sombrero con su pluma. Es la nariz de la mujer, aquí viene su pequeña boca, su mentón y aquí está, ¿sí? Esta es su oreja. Y aquí tiene un abrigo como si fuera de pieles con su pequeña gargantilla. Pero si ponemos un poquito de atención, vamos a observar como si este fuera el rostro de una anciana. Esta es la nariz, aquí viene, es la parte de la nariz. Este es el ojo de la anciana, esta es su boca, este es su mentón. Y esto de aquí es como si fuera su pañoleta que tiene sobre su cabello, que es también el cabello rizado, ¿sí? Y tiene su pequeña pluma también. Y también aquí esta es la función, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, la percepción de cómo suceden las cosas va a ser dependiendo de la mirada o del sentimiento de cada uno. Y entonces, a través del tiempo, puede cambiar la percepción de las cosas y podemos sentir que la situación fue más grave de lo que en ese momento aconteció. O nosotros, en ese estar pasando de generación a generación, podemos distorsionar un poquito ese sentimiento o esa emoción que como no se ha visto, que no se ha trascendido, queda como más impactante, ¿sí? Y puede hacer que nos cueste muchísimo más trabajo poder eliminar esos bloqueos que se nos están manifestando en nuestra vida. Por eso es que cuando un árbol está creciendo y empieza a sentir que hay dolor o sufrimiento en esa familia, en ese linaje familiar, la naturaleza de ese árbol es ya no generar, que ya no vaya creciendo, hacer como una poda desde el inconsciente, una poda interna, para que ya no vayan creciendo más seres que estén sufriendo. Y entonces vamos a empezar a ver que en ese linaje familiar dejan de nacer niños. Todo se ve como por el exceso o la carencia. Entonces puede ser que sean niños que no nacen porque ya los nietos, los hijos o las personas que están en edad reproductiva decidan o quieren ya no tener hijos, ya no quieren tener hijos porque pues quieren vivir la vida de forma diferente y entonces ahí es una mirada desde el inconsciente, es decir, ya no van a nacer más personas en este núcleo familiar. O por contraste, si nacen hijos, pero nacen a través de una cesárea. ¿Sí? No es que sea mejor o peor nacerse por cesárea o por parto, pero ahí nos está dando una información, que hay algún secreto quizás que está escondido en ese linaje familiar y que es algo que hay que descubrir, no para juzgar a quien lo haya cometido o qué tan grave o tan más sencillo sea ese secreto, sino más bien es como para darle luz al árbol y decir, todos los miembros que pertenecen a este linaje familiar merecen respeto, hayan sido los mejores o hayan sido los peores. Simplemente desde el respeto se les observa, se les hace partícipes de ese linaje familiar sin juicio. Sería como lo importante. Desde las constelaciones se manejan 4 palabras claves, que sería la honra, el respeto, el agradecimiento y el amor. Y entonces eso es lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros. Honro a mis ancestros, no sé qué es lo que hayan hecho su vida, respeto que ellos hicieron lo mejor que podían hacer de acuerdo a las situaciones o lo que tenían ellos en su alcance. A lo mejor no tenían suficiente dinero o a lo mejor no tuvieron la educación necesaria o a lo mejor tenían muchos prejuicios inculcados, no sé, lo que haya sido, ¿no?
Incluso si cometieron algún error, era lo que tenían ellos en ese tiempo en una conciencia. Desde el agradecimiento, ¿por qué? Porque de mis ancestros viene la vida, ¿sí? Vamos a observarnos cada uno, somos nosotros, y antes que nosotros son dos padres, mamá, papá, independientemente si están o no están presentes en nuestra vida, ya sea porque quizás alguno de ellos haya fallecido o que quizás no se haya conocido porque fue por alguna experiencia no agradable. Pues bueno, esa energía de ese óvulo y de ese esperma que formaron quien soy yo era importante porque si no había ese esperma que fecundara ese óvulo, no se hubiera producido este bebé que, bueno, me convierte en quien soy, ¿no? Y así sucedió con cada uno de los padres, los abuelos de cada padre que nos da cuatro personas más. Y luego esos abuelos tuvieron también padres que nos da ocho personas más. Entonces es un mundo de gente que me está diciendo de dónde viene mi energía. Y entonces toda esa información se está transmitiendo y simplemente estoy agradeciendo, porque si alguno que fuera la abuela, la bisabuela o el abuelo o el bisabuelo no hubiera formado, dado parte de esa semilla para formar ese nuevo ser, no estaría yo quien soy en este momento presente y así cada uno de nosotros. Entonces es desde el agradecimiento simplemente por haber transmitido la energía de vida, más allá de que si estuvieron presentes o no y qué fue lo que me dieron, ¿no? Que si me dieron amor, que si me dieron cuidado, lo que haya sido, ¿no? Eso ya no lo vamos a juzgar, simplemente es agradecer energía de vida, ¿sí? Y desde el amor a esta vida que nosotros o cada uno de nosotros tenemos. Aquí vamos a hacer primero un ejemplo de lo que es nuestro árbol familiar. Fíjense cómo lo vamos a manejar. Primero vamos a observar de la parte de aquí abajo, ¿no? Me voy a poner yo, dónde estoy, en qué lugar estoy. ¿Sí? Puede ser que yo sea el segundo hijo, la primera hija, no sé, ahí lo vamos a ir manejando. Vamos a utilizar simbología, ¿sí? Este círculo me va a representar el símbolo de una mujer. Este símbolo me va a representar el símbolo de un hombre. Y si yo pongo una crucecita, me va a representar el símbolo de un bebé que no nació. Lo podemos representar con una crucecita o hay quienes lo manejan como si fueran dos líneas, ¿sí? Dos rayitas. Bueno, finalmente aquí lo que hay que poner es que hay alguien que no vivió. Ahora, yo sé que a lo mejor no es fácil que podamos tener toda la información de los tíos, de los papás, de los abuelos, fechas de nacimiento y demás. No se preocupen, lo vamos a hacer con la información que tengan. Es decir, pues a lo mejor sí es muy fácil. En este caso yo puse un ejemplo de una persona que es un hombre. Me voy a poner yo y aquí abajito le voy a poner mi fecha de nacimiento, ¿sí? Si tengo mi hermano mayor, posiblemente aquí yo estoy representando que después de este hombre, varón, no nació un bebé, que hubo una pérdida o un aborto, ¿sí? Y entonces pongo la crucecita y luego ya tengo una hermana menor, ¿no? Ahora, así, pues es más fácil que en mi línea directa yo pudiera conocer quién soy yo. Quién soy yo en el lugar, si es el segundo, tercero, cuarto hijo. En algún caso, si yo soy a lo mejor una persona adoptada que no conoció su historia de familia, pues bueno, no me voy a preocupar, me voy a poner yo solamente aquí, ya sea hombre o mujer, y pues bueno, a lo mejor le voy a poner un interrogante. Voy a poner la energía de papá y voy a poner la energía de mamá. Quizás no sé si en algún caso cuando fue la persona adoptada, no sé ni qué fecha de nacimiento tiene papá, ni qué fecha de nacimiento tiene mamá, no importa. Pero voy a poner igual la energía del abuelo, la bisabuela, ¿sí? Los voy a representar solamente, porque lo mismo va a suceder con mamá. Si yo no supe quién fue mamá o la información no la tengo de mamá, lo voy a poner así. No sé si mamá tuvo más hermanos o no,
Simplemente yo tengo que observar dónde estoy y de dónde viene mi energía superior. Ahora, es importante, si yo sí tengo información y a lo mejor no la tengo de todos, ¿sí? Que a lo mejor, pues no sé cuántos hermanos tuvo papá, pero si sé la fecha de nacimiento de papá, si sé la fecha de nacimiento del abuelo, pues lo voy a anotar. No nos vamos a agobiar por tener que tener toda la información completa, simplemente la que sepamos. Ahora, ¿qué es importante? Voy a anotar, puedo hacerlo en una hoja a un lado para que sea como de ayuda o auxilio, que me pueda apoyar un poquito para seguir desarrollando el árbol transgeneracional. Si me sé fecha en que murieron mis ancestros, si sé fechas de matrimonio o quizás a lo mejor hubo algún accidente que impactó mucho a la familia, pues a lo mejor también la conozca. Todo lo que yo me sepa de fechas, ya sea de alegrías, festejos o ya sea de tristezas como muertes, como accidentes, las voy a anotar. Todo de quien me sepa. Incluso también si sé el nombre de los abuelos, perdón, se me movió. Si sé el nombre de los abuelos, igual también lo puedo ir anotando. Pudiera parecer que hacer esto no tiene ningún sentido, pero el hacerlo nos está ubicando en un lugar en la vida, nos está ubicando de dónde viene nuestra energía de vida. Quizás haya quienes tengan mucha información de su árbol transgeneracional, fechas, nombres, y quizás haya quienes no tengan. Simplemente con representar la energía de papá, de los abuelos y los bisabuelos, nos va a hacer un cambio importante en nuestra vida. Díganme, ¿les interesa seguir trabajando con la información del árbol transgeneracional? ¿Quieren aprender un poquito más sobre esto? Déjenme en los comentarios. Denle me gusta, compartan, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la siguiente. Bye.